El reinado de Suleimán el Magnífico, que se prolongó desde 1520 hasta 1556, fue uno de los periodos más gloriosos del Imperio Otomano. Pero este también es un momento de constantes enfrentamientos con diversos reinos de Europa y Asia. Desde la familia Habsburgo en el viejo continente hasta los safávidas en la antigua Persia, estos enemigos del sultán Suleimán lo obligaron a desplegar un amplio aparato militar y diplomático. Vamos a entender este convulsionado escenario político que se muestra en la novela El Sultán, pero desde una óptica más histórica que ficticia. Quédate aquí para que conozcas lo que realmente ocurrió en el curso de los acontecimientos, solo aquí en Toby Curioso. Uno de los enemigos más formidables en los inicios del reinado de Suleimán fue el emperador Carlos V de los Habsburgo. Este fue sin duda uno de los rivales más imponentes de Suleimán, ya que no solo era el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, sino también de España, lo que lo hacía dueño de vastos territorios en Europa, América y el norte de África. La tensión o el equilibrio de poder entre Carlos V y Suleimán fue la brújula de la política internacional durante el siglo XVI. Los encuentros entre ambas potencias fueron varias, empezando por la batalla de Moax en el año de 1526. En esta cruel batalla, el sultán Suleimán el Magnífico derrotó al ejército húngaro encabezado por el rey Luis II de Hungría, quien murió en batalla. La muerte de este rey dejó un vacío de poder que el emperador Carlos V intentó llenar, reclamando el trono húngaro para su hermano Fernando I. Por su parte, Suleimán apoyó a Juan Zápolya como rey de Hungría, dividiendo el país en dos, una parte bajo control de los Habsburgo y otra bajo el poderío otomano. La derrota de los húngaros contribuyó a la consolidación del Imperio Otomano en Europa y el comienzo de una serie de guerras sucesivas entre los otomanos y los Habsburgo. Dentro de estas disputas entre el Sacro Imperio Romano-Germánico y los otomanos, tenemos el momento crucial del asedio en Viena, en el año 1529. Este fue un periodo muy dramático entre Suleimán y Carlos V. Tras la conquista de Hungría, Suleimán marchó hacia Viena, la capital del Imperio de los Habsburgo. Aunque el asedio fracasó, este evento dejó a Europa temerosa de la imparable expansión otomana. Aunque Viena fue defendida con éxito, la amenaza otomana permaneció latente durante años. Dentro de este escenario político, la presencia del Papa resultaba bastante relevante. Durante este tiempo, el Papa reinante era Clemente VII. Este jugó un papel muy activo y trató de retener el avance de los otomanos en Europa. El Papa veía con mucha preocupación la expansión del Islam en Europa cristiana. Sin embargo, los propósitos de Clemente para establecer una alianza cristiana se complicaron por motivo de las tensiones internas entre los príncipes cristianos, es decir, entre Carlos V y Francisco I de Francia. Francisco I de Francia era un rey cristiano de la época y habría sido un aliado natural del emperador Carlos V contra los otomanos, pero las constantes tensiones entre estos reyes cristianos condujeron a un giro inesperado en la política de la época. El propósito de Francisco era limitar o disminuir el papel de los Habsburgo y veían en Suleimán un aliado potencial en la lucha contra Carlos V. En el año 1536, Francia y el Imperio Otomano sellaron una alianza. Este acuerdo fue muy comentado y tuvo muchas repercusiones para la época, ya que unía a una potencia cristiana con el mayor imperio musulmán del mundo. Esta alianza buscaba facilitar la cooperación militar entre ambas potencias y debilitó los esfuerzos del papado para formar un frente común contra el sultán Suleimán. El Papa Clemente VII no tuvo una posición fácil, ya que necesitaba mantener la cohesión entre los reinos cristianos, pero los planes de Francisco eran otros.
Los enemigos en el frente oriental. La amenaza en Europa con los Habsburgo no era el único peligro que enfrentaba al sultán Suleimán para la seguridad y la estabilidad del imperio, ya que por el oriente estaba la amenaza del imperio safávida de Persia. Los safávidas eran seguidores de la otra vertiente del Islam, el chiismo, quienes representaban no solo un peligro para la integridad del territorio, sino también una amenaza religiosa para el imperio otomano, quien profesaba el Islam desde su vertiente sunita. Generalmente, las guerras entre los otomanos y los safávidas fueron bastante brutales y prolongadas. En el año 1532, el sultán Suleimán lanzó una campaña contra el Shah Tahmasp I de Persia, extendiendo el control otomano sobre Irak, incluyendo Bagdad, una zona crucial para el poder islámico. Este conflicto terminó en 1555 con el Tratado de Amasya, que estableció una tregua entre ambos imperios, dividiendo los territorios en disputa. El enemigo en el mar. En el Mediterráneo, la República de Venecia fue otro enemigo de Suleimán, ya que este era una de las principales potencias navales de la época y controlaba territorios importantes en el mar Adriático y el mar Egeo, lo que claramente los convertía en un obstáculo para el imperio otomano. Venecia fue despojada de la isla de Rodas en el año 1522, cuando Suleimán el Magnífico lideró un asedio que resultó exitoso contra la Orden de los Caballeros de San Juan, quienes habían convertido la isla en una fortaleza. La caída de Rodas terminó con la hegemonía de Venecia en esta parte del Mediterráneo, reforzando a los otomanos en la región. Para los años 1537 a 1540, el sultán Suleimán lanzó una campaña naval contra Venecia, liderada por su famoso almirante Barbarroja. Durante esta guerra, los otomanos lograron capturar varias islas de Venecia en el mar Egeo y consolidaron su control sobre el mar Mediterráneo oriental. A lo largo del siglo XVI, Venecia trató de mantener una débil paz con los otomanos, pero las tensiones eran constantes. En 1570, poco después de la muerte de Suleimán, los otomanos invadieron la isla de Chipre, que estaba bajo control veneciano, y comenzó el conflicto que eventualmente llevaría a la batalla de Lepanto en 1571. Nuevamente, la presencia de la Iglesia en todos estos conflictos sería clave. Esta vez, el Papa Pablo III estaría interesado en organizar una nueva coalición cristiana para detener a los otomanos. En 1538 formó a la denominada Liga Santa, que incluía a los Habsburgo, Venecia y otros reinos cristianos. Sin embargo, la batalla de Preveza ese mismo año fue un gran golpe para la alianza, ya que la flota otomana, comandada por Barbarroja, obtuvo una victoria decisiva. Los Caballeros de Malta y el asedio de 1565. Uno de los enemigos más persistentes del Imperio Otomano en el mar Mediterráneo fueron los Caballeros de la Orden de San Juan, o también conocidos como los Caballeros de Malta, quienes después de haber sido expulsados de la isla de Rodas por los otomanos en 1522, se establecieron en la isla de Malta, desde donde continuaron hostigando las rutas marítimas otomanas. Es por eso que el sultán Suleimán decidió lanzar un asalto masivo contra Malta, viendo a los caballeros como una piedra en el zapato, que hacía difícil el dominio del Mediterráneo. Este asedio de Malta es considerado un episodio épico en el siglo XVI, ya que a pesar de que los otomanos contaban con una fuerza abrumadora, los caballeros, liderados por el gran maestre Jean de la Valette, resistieron con heroísmo. Luego de intensos combates, los otomanos no tuvieron más remedio que levantar el asedio. Esta derrota fue un duro golpe para Suleimán, que no pudo controlar plenamente el Mediterráneo occidental, en gran parte gracias a la resistencia de Malta. Esta victoria de los caballeros fue vista como una señal de la capacidad de los cristianos para resistir la gran marea otomana, y el Papa y otros líderes cristianos celebraron este gran triunfo como una señal de la protección divina.
En el norte, los otomanos mantuvieron relaciones tensas pero estratégicas con el reino de Polonia y los tártaros de Crimea, sus vasallos. Aunque no hubo grandes conflictos directos entre los polacos y los otomanos, los tártaros realizaban incursiones constantes en los territorios polacos y lituanos, creando una situación de inestabilidad en la región. Como pudimos ver, el reinado del sultán Suleimán estuvo marcado por diversos conflictos constantes, tanto por el este como por el oeste. Los enfrentamientos con los Habsburgo, la alianza con Francia, las guerras con los safávidas y los diferentes desafíos navales de la República de Venecia y la Orden de Malta muestran la complejidad del escenario político en el siglo XVI. Por su parte, la Iglesia en cabeza de los papas Clemente VII y Pablo III también tuvieron un rol importante a la hora de establecer las alianzas muchas veces infructuosas y otras tantas exitosas. El reinado de Suleimán fue una época de gran expansión territorial. Combinando el poder militar y diplomático, logró mantener a raya a sus enemigos, manteniendo en relativa estabilidad el imperio durante sus 45 años de gobierno. Y cuéntame, ¿qué piensas de todas estas proezas, éxitos y fracasos del Imperio Otomano encabezado por el sultán Suleimán? ¿En verdad su fama de gran conquistador y militar es merecida? ¿Cuál habría sido la historia si los enemigos de Suleimán no eran tan formidables? Aprecio mucho tus comentarios. Si quieres aportar, la caja de comentarios es tuya. También me gustaría pedirte un like y por supuesto tu suscripción. Esto sería fenomenal para mí y me ayudaría a seguir creando más contenido de esta naturaleza. Espero que nos veamos en un próximo video de Toby Curioso.